¿Te gustan las skins exclusivas de CSGO pero no sabes dónde conseguirlas? Pues déjame que te presente Keydrop, una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos, de todos los precios, donde podrás subgradear a la skin de tus sueños o cambiar directamente tus skins por skins exclusivas que no encontrarás en Steam. Además de que podrás hacer contratos ilimitados y batallas de cajas con o sin amigos. Y no os lo llevéis a lo personal, si no tenéis amigos yo no puedo hacer nada, yo solo puedo conseguir skins. Y para los que nunca habéis tenido una skin de Counter, también tenéis un motivo para entrar en la página, ya que hay infinidad de sorteos, además del mío, que está en la descripción. Así que ya sabéis, link en la descripción o código tarifa para conseguir 50 céntimos completamente gratis y un 10% extra de depósito. Mucha suerte en el sorteo mensual que hago para los depositantes y vamos con el vídeo. Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un vídeo en el que os podéis sentar y quedaros bien a gusto, porque he obligado al macaco a que lo edite de puta madre para que os lo gocéis. El día de hoy vamos a ver todas las skins que son únicas en el Counter chino, es decir, skins que solo podéis ver si pones tu Counter en modo chino. Por cierto, en modo chino, como si fuese un modo. Para que no lo sepa, cuando Counter llegó a China, pues digamos que hicieron una especie como de versión para ellos. Es el mismo juego, pero creo que va asociado a tu persona o una cosa así. De hecho, hay una forma de cambiar una cuenta normal de Counter a, pues eso, como si fuese China, ¿sabes? Podríamos hacerlo nosotros, pero la putada es que luego no puedes volver, ¿sabes? A dejarla como estaba. Entonces es un poco arriesgado, pero he visto vídeos por ahí de gente intentándolo o viendo qué pasa si intentas cambiar la cuenta, y creo que te pedía como una foto de tu carnet, de lo que sea. Bueno, que eso, es el mismo juego, pero uno es versión china, ¿vale? Para que cumpla todos los requisitos que exigió China en su día, y el otro pues es el que tenemos ahora, que está, pues eso. El día de hoy vamos a ver cómo son las skins censuradas, por así decirlo, y vamos a ver el porqué. Supongo que todos ya sabréis que el tema de las calaveras, que no se puede, que tal, pero en este vídeo vamos a ver exactamente qué es lo que pasa con las calaveras y todas las skins. He de decir que yo pensé en hacer el vídeo de cambiar mi cuenta de Counter a una cuenta en chino, pero es que dije, tío, prefiero hacerlo con una cuenta nueva, y pensé en hacer una cuenta nueva con un Stream Deck, Steamward, mucho palo. Si os mola el vídeo, soltad un like y vamos para allá. Esta es la página /foro de Steam, donde, bueno, pues se enseñan todas las skins cambiadas, y hay una breve introducción para quitarnos las dudas. Dice lo siguiente. Vale. Quizás te estés preguntando en primer lugar, ¿por qué se censuran las máscaras en China? Skins, está traducido mal. Lo primero que debemos mencionar es que las calaveras no están prohibidas en China. Teniendo en cuenta que las leyes de China son muy vagas, los desarrolladores actúan con cautela. Yo creo que esto quiere decir que, bueno, no están prohibidas, pero los desarrolladores han ido a asegurar, porque saben cómo van las cositas. Dado que todos los juegos no locales deben ser revisados y aprobados por la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones de China antes de publicarlos. Bueno, sí, ya sabéis, la China comunista, todo lo que tienen es propio, pues si hay un juego que no es local, pasa una revisión. Entendible, creo que esto lo sabíamos todos. Los desarrolladores están tratando de evitar que los prohíban. Se considera culturalmente insensible representar esqueletos en la cultura china. O sea, es un tema pues que no está prohibido, pero no está bien visto. Ahí es donde la censura de calaveras, esqueletos, símbolos y textos revolucionarios simplemente acelerará el proceso de revisión y aumentará las probabilidades de que se publiquen. Es decir, no es que esté prohibido, sino que van a hacer... A mí esto me huele a... está prohibido, pero no digáis que está prohibido. Decid que esto es por... A mí me huele a eso, pero bueno, llamadme si queréis loco. Una cosa más que debes saber antes de profundizar en esta guía es que los artistas de la comunidad pueden censurar las máscaras, y lo más probable es que hagan que los desarrolladores de CSGO trabajen mucho más fácilmente antes de que su máscara esté en el juego. Entonces, vamos allá. Wow, no me lo puedo creer, hay 14 pistolas censuradas. Vamos allá, pistolas, hay un total de 14 pistolas censuradas. Son muchas, La primera, nuestro Counter, no me lo puedo creer, pero si esto es enano, tío. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Bueno, básicamente esto son unas veretas que tienen esta lápida pequeñita, pues no sé si aquí arriba o en el mapa. Sí, aquí arriba lo tiene. Es una lápida pequeñita y han tenido que censurarla, le han puesto RIP. Bueno, es un mini detalle, esto es un mini detalle que ni se nota. Mola más esto, pero tampoco creo que le importe a la peña. La siguiente es esta, que como veis tiene una gran calavera, o sea, es una calavera que se nota un montón, y le han metido una especie de, no sé qué es esto, un Frankenstein, no sé lo que es. ¿Están mal vistas las calaveras? Pues se cambia. La siguiente es la catacumbas. ¡Hola! Bueno, esto es una liada. ¿Qué es esto? Claro, aquí la catacumba es literalmente calaveras. Calaveras. ¿Y aquí esto qué es? ¿Qué han metido aquí?
Pero creo que son como máscaras de gas, ¿no? Sí, para los ojos, la boca, sí, son máscaras de gas. Bueno, a ver, es una manera fácil de arreglarlo, pero, bueno, de hecho ahora veréis las pegatinas. Hay una pegatina, la pegatina de The Crown. Esta pegatina, ya sabéis que yo tengo una en el inventario. Es una pegatina de las más bonitas que hay. Vais a flipar la capada que le han metido a la pegatina. Y es lo que os digo, si queréis verla así, tenéis que cambiar vuestro counter a la versión china. Y no hay forma luego de volver a la versión normal, ¿sabéis? Que por cierto, tendríamos que aprender de los chinos y cada cuenta de counter tendría que ir asociada a un DNI o a un KIC, sinceramente. Ya para el tema de declarar skins, el tema de que no usen hacks, etc, etc, etc. Siguiente, jardín nuclear. Más calaveras, más máscaras. Bueno, facilito, han hecho un... han ido a asegurar. Siguiente, hola chaval, qué liada. P250 Cartel. Por cierto, es una pistola muy guapa esta. Esta está muy guapa. Nada, tiene una pedazo de calavera. Bueno, esto es más una calaca, ¿no? Tipo México. Y le han metido aquí una especie de ojo en una cruz y una esvástica y su puta madre. Siguiente. Sí, en vez de calavera pues meten esto y ya está. Siguiente, P250 muertos. Para el que no lo sepa, en la descripción este mes tenéis dos sorteos de Keydrop. Uno usando el código tarifa y otro usando el código de póker, en el que habrá dos ganadores. Y uno se llevará un Dragon Lore y otro se lleva una P250 muertos. Nada, la de muertos tiene aquí una pedazo calavera, como ya estáis viendo. ¿Y qué han hecho? Pues le han metido... ¡Oh! ¡Cómo mola! En plan como luchador, ¿no? La típica máscara de luchador. Oye, pues esto es una muy buena opción, ¿eh? Ya sabéis, chavales, en la descripción, si queréis ganar una P250 muertos de 7 pavis o un Dragon Lore, descripción. La siguiente, tiro alado. Está... bueno, sí, está arreglado. Mola porque no todas son iguales, ¿sabes? Podrían haber hecho la del vago y en todas poner la máscara esa de gas, pero bueno, está bien. Siguiente, R8, el revólver 8. El R8 Loco 8, no sé cómo se dice. Literal, tiene una mini calavera. ¡Mini! Y nada, le han puesto la máscara. Es es un pedazo de acierto, ¿eh? El siguiente es el revólver R8 aplastacráneos. Este revólver es un revólver muy guapo, tío. Y diréis, Tarifa, esto es muy feo. Este revólver mola un huevo, ¿sabéis por qué? Porque aquí, como veis, tiene el esqueleto este de aquí. Y cuando dispara el revólver, ¿sabes que hace el ruido del...? Pues la parte de atrás se mueve. Entonces mola porque es como ver a un esqueletillo, ¿sabes? Saliendo así bailando. Nada, ¿qué han hecho aquí? Pues le han amputado la cabeza. Tec 9 tóxico. Qué de pistolas, calavera y ponen esto, facilito. Siguiente, la Cortex. Hostia, claro, es que la Cortex tiene una super calavera. Uf, aquí han estado un poco border, Bueno, a ver, sí, pasa, pero se ve rarete. Siguiente, bueno, la muerte confirmada es una locura. La kill confirmed es una locura. O sea, no sé quién fue el que hizo esto, que dijo tú, pero literalmente es como el macaco editor, es daltónico o algo. Y no lo digo a malas, pero bueno, por si no lo sabéis, el macaco editor, para el que no lo viese, mira lo que hizo en el vídeo de la Gungnir. Una VP verde y unas pistolas verdes las dejó grises y él ni las veía grises. Pues aquí ha pasado lo mismo. Yo creo que el macaco lo ve del mismo color, pero como veis, bueno, la calavera la han cambiado a una especie de transformer y luego en vez de poner sangre han querido poner pues como esto azulito para que no parezca sangre, ¿sabes? De que atraviesa un cráneo. Y yo creo que se debe a que como esto es sangre han querido asegurar mucho y la han cambiado bestia. Decidme cuál os mola más. La veo muy rara. La veo muy rara, la verdad. A mí me mola más esta de aquí. Vamos a los fusiles. AK-47 Cartel, una de las sacas más bonitas que se ha hecho nunca y de las menos valoradas. Sinceramente, vaya putada. Porque mirad qué bonita está la calaca esta de aquí. Esta de aquí, bueno, sin más, pero esta es súper bonita, esta también. Y como veis, pues aquí se la han fumado, aquí se la han ultra fumado y aquí han metido un escorpión. No se la han currado mucho en esta, la verdad. Siguiente. Plago angosto. Esta tiene... no me lo creo. Pero si está aquí la calavera y se ve la calavera aquí. Creo que esa no la han puesto bien, no la han corregido. Ah, no, la han quitado la nariz. Es como si fuese un alien. Siguiente, AVP Aqueronte o algo así se llama. Tiene las calaveras, otra vez máscara, facilito. El exoesqueleto. Tiene aquí una calavera. ¿Y qué han hecho? Pues le han metido otra máscara. Lo de siempre, van a asegurar. Calaveras aquí, le han metido unos ojos. Está bien, cambia un montón, Yo lo veo muy distinto, tío. Y mira que es una mini tontería, pero lo veo súper distinto. Siguiente, el dios de gusano. Tiene un pedazo de calavera. Esta mola mucho más, Esta mola mucho más. Esta mola mucho más, esta de aquí. Por el simple hecho de que esto podría... joder, podrían haber hecho como si esto fuese gas, tío. A ver, esta VP es bastante puto, Entonces... era normal que quedase mejor esta. Siguiente, Famas Macabre. Bueno, Famas Macabre tiene un trillón de calaveras. Pobrecito el que haya tenido que cambiarlo.
Pues nada, un trillón de calaveras. Ah, mira, está puesto arañas. Pues mola, Creo que mola más con arañas. Sí, 100%. Las arañas molan mucho más que si hubiesen metido la máscara. 100%. Siguiente, estigio. Calaveras y máscaras. Estaba claro. Muy cutres, no me gusta a mí este pattern. Siguiente, Galil Parlanchín. Bueno, aquí se han fumado lo más gordo, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, aquí hay una calavera y aquí que han hecho a Wally. La siguiente es una que me duele un montón, tío. No sé vosotros, pero yo la de abajo la veo mucho más fina. Es que no me encaja, tío. O sea, yo veo la de arriba y digo, ¿por qué hay una calavera? Esta, para mi gusto, mola un huevo más. Porque encima el verdecito este queda muy bien con el verde de aquí. Decidme cómo lo veis, pero para mí la de abajo es mucho mejor. La calavera esta es como que llama mucho la atención y hace que no te fijes en el resto de cosas. Aquí lo veo como todo más a conjunto. La veo mucho más bonita, tío. La siguiente es esta de aquí, que es la Hellfire. Hostia, pues mola más esta, Claro, aquí han metido un montón de calaveritas. Sinceramente, yo no sé qué le pasa a la gente de la workshop, pero están todos enfermos. Todos tienen que meter calaveras y muertos en la miniatura. O sea, en la miniatura, en las skins. Siguiente, Living in the Color. Bueno, no sé ni lo que hay aquí. Aquí hay una calavera y ya. Es una calavera aquí y le han metido esto en amarillo. Facilito, para toda la familia. Siguiente, la Blechet. Tiene aquí como muertos tal. Bueno, literalmente aquí han venido. Esto lo va a hacer tu puta madre. Porque como veis tiene calaveras de cabras y tal. Han cogido literalmente el pincel de desenfocar y le han metido fuego. No se ve nada. La Heavy Metal tiene una calavera aquí. Y aquí le han metido una especie de pájaro muerto enfadado. Siguiente, la Mac de Kai, tío. Esta, buah. Mira, voy a ser sincero. El diseño yo creo que mola más este. En cuanto a colores, queda mejor este. Porque tiene el cañón marroncito, el puntito marroncito y todo esto marroncito. Esto de aquí en verde no pega ni con cola. Me hubiese molado que metiesen esta correa en marrón y les hubiesen dejado una skin muy guapa. Siguiente, Nuclear Garden. Calavera, máscara, facilito. Siguiente, la propaganda. Claro, no solamente quitan las calaveras, ya lo sabéis. Mensajes de no sé qué o cosas innovadoras o algo así decían raras también. Nada, esto en ruso puede significar cualquier cosa de revolución o yo que sé que podrá significar esto. Queda mejor así, la verdad. Siguiente, MP7 Cirrus. ¿Esto qué tiene? Ah, una calavera aquí. Literalmente han dicho sí a tomar por culo. MP7 Skulls. MP7 calaveras. Es que no les queda otra. A ver, está bien, la verdad, está salvado de puta madre. No les queda otra. Yo no sé qué hubiese puesto, O sea, yo no sé qué hubiese puesto para sustituir las calaveras. A lo mejor hubiese puesto la cabeza de un alien. Una cabeza de un alien yo creo que hubiese sido también un buen sustituto. Siguiente, P90 Grim. Nada, tiene aquí estos bichos, pues les han puesto calaveras. Esto mola mucho más. Si parece, esto mola mucho más. Me mola mucho más la de abajo, pero vamos, mucho más. Luego tenemos esta de aquí, que ya sabéis que tiene una super calavera. Le han metido fuego. Esta de aquí tiene calaveras, le han metido esto. Esta más de lo mismo. Tiene calaveras sueltas. Esta de aquí es, claro, es como... ¡Buah! ¡Buah! Mola mucho más la de abajo, claro. Es un dientes de sable, una calavera de dientes de sable. ¿Y qué han hecho? Pues han puesto el dientes de sable sin estar muerto. Y queda mucho más guapo, mira qué flow tiene. La Rising Skull tiene una calavera muy guapa, por cierto. Y aquí, pues, para mi gusto han salido perjudicados. La siguiente tenemos esto de aquí. Ah, vale, sí. El tema de los huesos, la sangre. Claro, es lo que os digo. Igual que en la Kill Confirmed han quitado la sangre y la han puesto en azul, aquí han hecho lo mismo, ¿sabes? La siguiente que tenemos es un canteo. Está guay, no está mal salvado. De hecho diría que me gusta más la de abajo. Me gusta más la de abajo, tío, destaca más. Otra vez la mítica. Esta le ha metido un pedazo control Z que no quiere ni rayarse. O sea, no sé quién es el desarrollador de este arma. Que le pasaron a hacer este arma y dijo, va a hacer esto tu puta madre. La siguiente tenemos esta que tiene aquí una calavera y no sé qué han hecho, la verdad. Y ahora vamos a ver las pegatinas, porque a mí las pegatinas sí me han llamado la atención. Las pegatinas son un canteo. Mirad, tenemos esta de aquí, que bueno, la han cambiado así, medio facilito. Esta de aquí, tío. Hostia, esta pegatina está muy guapa, Esta pegatina me la voy a guardar. Esta me voy a pillar unas cuantas. Está muy guapa esta pegata, Te diría que me mola más cómo quedan estas de aquí, porque quedan muy finas. Pero el tema de que tenga la numeración las calaveras me gusta más, tío. Bueno, esta no es broma, queda mucho mejor, Esta de aquí. El gato terror. Lo único que han hecho ha sido quitarle esto. Era una calavera, pues nada, la han dejado un poco más fino, sin más. Esta pegata también mola un montón, Y luego tenemos esta de War, que mola más esta, sinceramente. La Knife Out, salvada la típica. Aquí igual... ¡Wow! Bueno, a ver.
Esta no es la típica salvada, ¿eh? Esta me mola más esta de aquí. Pero bueno, que sí, que yo os quiero enseñar la guapa. Aquí hay una calavera, pues le han quitado los ojos. Aquí esta gallina cuando la rascaba salía su... Pues eso, salían calaveras. Han puesto estas movidas, facilito. Aquí pues otra vez la típica. La típica. Uy, esta da un poco de grima. La típica, muy fea. La calavera pues pone una bomba. Esta está muy bien salvada. Esta más de lo mismo. Lo han salvado todo igual, la verdad. Es curioso, en verdad, lo de que no se vea bien en la cultura. Está bien. O sea, veo que tiene sentido. Esta igual, al rascar salía esto. Pues nada, lo han medio pintado un poquito para que no parezca tanto una calavera. Esto igual, te han hecho un pulpo. Pulpo. Esta, uff. No sé cuál me gusta más, Esta está muy guapa. La típica. Bueno, este será pelado. Este ha dicho sí. Pues a tomar por culo. ¿No se puede ver el esqueleto? Tranquilo, que quitamos el easter egg. Ay, vaya putadón se han llevado ellos, Esto tiene 3 calaveras, pues ninguna. Hola, chavales, verdad. Hola. Claro, estos han tenido que volar el esqueleto al completo. Y mirad esto, tío. Mirad esto. Mirad esta locura, tío. A ver, cuando ves esta, mola. Porque es nueva, ¿sabes? Es nuevecita, aire nuevo. ¡Oh, mira qué rollo tiene! Pero esto es una puta mierda. Esto no tiene sentido. O sea, tú ves esto y tiene sentido. A ver, que esto tampoco. Pero no sé, lo veo muy raro. Aquí un tío con una máscara, un gorro y una corona encima. No tiene sentido. Esto tiene sentido porque es como la calavera, ¿no? De yo qué sé, pues cualquier cosa mitológica, yo qué sé. Como que tiene más sentido, ¿no? Una calavera con esto. No sé, lo veo muy raro. También te digo, no me molestaría tener esta pegata. Si sacan esta pegata, compraría también una. Y nada, esta de aquí, pues... Claro, esto era un cráneo, pues le ponen nariz y ya no es un cráneo. Facilito. Claro, han hecho que no sea un cráneo igual que este. Bueno, este está un poco border, pero no son cráneos. Claro, no son cráneos. Esta pegata me mola. Se la voy a comprar a un colega. Mola más esta. A mí me mola más esto que estas calaveras. Luego aquí tenemos esto, que al rascar, pues yo qué sé, han puesto aquí una movida. Aquí sale una calavera y han puesto una piedra. Está muy bien salvada. Esto pues le han metido un pedazo de flare ahí. Toma por culo. Más de lo mismo. Claro, es que aquí... claro. Es que aquí llegan a hacer la jugada de quitar la calavera y poner una máscara. Y ver una máscara dentro de una máscara en un llavero es un poquito raro. Nada, el tanque este, pues no tengo ni... Ah, hay una calavera aquí y la han quitado. Mil tontería, aquí más de lo mismo. Muy creativa esta, calavera, pues la agujereamos. Sí. Calavera y esta basura. La crown esta más de lo mismo. ¡Ay, Dios! ¡Cómo mola este! ¡Cómo mola, tío! Este sí me ha molado, Pero no le veo el sentido. Me mola, pero no le veo el sentido. Claro, este igual. Oh, esto está muy bien salvado, El Global Elite también. Tío, es que Conte está lleno de calaveras. Y me estoy dando cuenta ahora. Está lleno de calaveras. En esta rana para mí han salido ganando. Y ya está. Y luego mirad estas curiosidades. Por ejemplo, el guante este. Pues nada, como ya sabéis, tiene aquí la calavera esta. Pues nada, le han puesto unas patitas. Un poco otaku. Puede que lo pete más. Los grabs, pues lo mismo. Tío, es curioso, Es muy curioso, tío, en verdad esto, Es bastante curioso y está muy currado. Y nada, decidme cuál os ha llamado más la atención. Si este vídeo es muy apoyado, creo una cuenta y la pongo en chino. Lo juro por Dios. Y puede estar guapo, tener una cuenta en China para poder tener skins. Puede estar muy guapo, Que en verdad nunca lo he pensado, pero puedo hacerlo, Me puedo pasar skins que tengo aquí, que aquí las vemos de una forma, y subir un 2x2 viéndolo con las skins de China tiene que molar. Pues apoyad el vídeo, lo haré. Espero os haya gustado el vídeo, si os quiere, y nos vemos en el próximo.